Recibo un cordial saludo, autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Para nosotros es grato estar en la conferencia 270 de este ciclo, El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Ayala Falconi, evento organizado por el Grupo de Investigación Lab. El día de hoy, nuestro ponente es un gran profesional de México, el ingeniero Salud Fernández Calderón, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante de reforzamiento de una de las estructuras emblemáticas y yo creo que va a ser una conferencia de gran valor para todos para conocer sobre el reforzamiento de estructuras. Vamos a dar paso a un breve resumen de la hoja de vida de nuestro ponente, quien es ingeniero civil, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional IPN. Realizó estudios de posgrado con especialidad en ingeniería ambiental en la misma institución. Es fundador y coordinador general de la empresa Proyecto y Diseño Estructural PIDESA SB, que cuenta con más de 25 años de antigüedad. Es director responsable de obra en la Ciudad de México, así como del Estado de México. Corresponsable de Seguridad Estructural Nivel 1 en la Ciudad de México. Profesor de la Academia de Estructuras de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, eh, y jefe de la materia de cimentaciones. Vicepresidente de Asuntos Gremiales del 18º Consejo Directivo 2026-2027 de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, ANDO, AC. Antes de dar paso a la conferencia, vamos a escuchar algunos comentarios por parte del doctor Roberto Ayala. Buenas noches. Realmente tenemos un conferencista muy preparado. Eh, el profesor Sadot Fernández tiene una empresa en México que se llama PIDE. Y yo fui a hacer dos pasantías, creo, dos o más de una pasantía hice en PIDE. Y ahí me quedé un buen tiempo en cada pasantía. Y admiraba yo mucho la gente que tenía. Tenía mucha gente trabajando con él, tenía muchas obras. Y nunca dejó la parte académica. La parte académica es algo que le encanta, le fascina. Hasta viene dando clases en el Politécnico de México y también acá en Ecuador fue invitado en algunas ocasiones a los cursos internacionales de estructuras que se organizaban en la ESPE. De tal manera que tenemos hoy un gran conferencista que conjuga las dos cosas, la docencia, la academia, con la parte práctica. Y qué lindo, el tema que nos va a dar ahora, desde ya le veo muy, muy interesante el reforzamiento de una estructura con disipadores estéticos. Es mi gran amigo, pues le trato yo como Sadot, pero en esta conferencia voy a tratarle como profesor Sadot. Muchas gracias por haber aceptado dar esta conferencia y adelante. Muchas gracias, doctor Brian, y desde luego, doctor Roberto Aguiar, gracias por esas palabras. Y sí, pues es más fraterno todo la amistad que tenemos ya de varios años. Lo que comentábamos es que ahora sí, como dicen por aquí, pues hace unas canas que no lo veía. Este, pues voy a empezar, si ustedes están de acuerdo. Me voy a ir un poquito rápido creo que sí me excedí en contenido, pero bueno, es parte de lo que se vivió de un edificio. Entonces, si están de acuerdo, pues empezaría. Voy voy a ocultar mi vista para que vaya más rápido esto, si están de acuerdo. Perfecto, profesor Sador. Solo una cuestión, no hay límite de tiempo, así que por favor sienta la libertad con toda confianza de presentar la conferencia el día de hoy al ritmo que usted considere adecuado. Más De- bien adelante y gracias por participar. Muchas gracias. Ok. eh, Pues el proyecto que vamos a ver es un edificio el cual se reforzó. Tuvimos muchas opciones para reforzarlo y pues la opción final fue con disipadores esteréticos. El contenido que vamos a ver pues es de antecedentes del edificio. Se modeló
De hecho, otra empresa hizo el modelo original y pues nosotros hicimos la revisión para ver por qué había habido problemas. Se visitó el inmueble. Posterior a esto, pues tuvimos que adecuar el edificio con la reglamentación de emergencia después del sismo del 2017. Hicimos comparaciones igual del periodo natural de vibración con un estudio que se hizo de vibración ambiental y se sacaron los periodos de vibración analíticos, y todo esto se comparó con el periodo del suelo para ver si nos alejábamos o nos acercábamos del periodo del suelo, pues para que no tuviéramos resonancia. Eh, las opciones también fue otro punto importante, ¿no? Las opciones de refuerzo, así como sus ventajas y desventajas que tuvimos. Y en sí, pues la opción más viable fue la de los disipadores histeréticos, que bueno, les voy a comentar cómo hay muchas adecuaciones de los disipadores. Hay varias opciones, pero les voy a enseñar uno que fue por el cual optamos. El proceso de reforzamiento, que es lo que se fue reforzando. Y últimamente, al llegar a estas fechas de cómo se ha comportado, pues yo hago la analogía de un enfermo, pues para ver cómo le fue ya después, posterior a muchos años de haberlo intervenido. Así pasó con este edificio. Todavía tuvimos la oportunidad de regresar y ver qué se ha pasado, qué se suscitó con el mismo. Entonces, dentro de los antecedentes, vamos a ver que en la Ciudad de México el edificio está al norte de la ciudad. Este que ven en esta envolvente, pues es de la Ciudad de México. Eh, para que tengan un poquito de noción, al norte de la ciudad, pues está Ciudad Universitaria. Este edificio está en la antípoda, que es en el lado norte de la ciudad. Para más identificación, bueno, hay un metro, un transporte colectivo que es el de Potrero. Entonces, esta es la ubicación ya específica, que es en Insurgentes 1260 en la colonia Capultitlán. La alcaldía es la Gustavo Amadero. El año de construcción del inmueble fue en el 2014. En el 2014 se construyó este edificio, o se empezó a construir. Entonces, los que vendían, la inmobiliaria que vendía los departamentos, pues los vendía con estos aditamentos, ¿no? Que era salón de fiestas, gimnasio, roof garden. Esos fueron 165 o son 165 departamentos. El problema de estos departamentos, pues sí, son pequeños, digo, no oscilan entre los 50, 60 y de 80 metros cuadrados. Ahorita los vamos a ver. En, como son 15 niveles, dos niveles son de estacionamiento, son sótanos. Hay una planta baja en donde hay locales comerciales y pues a partir de la planta baja hacia arriba, pues ya son todos estos departamentos. El, las amenidades, como les decía, la empresa inmobiliaria pues vendía con estas trípticos que les daban, ¿no? Les digo que fue como el 2015, 2014. El terreno, 1,670 metros cuadrados, superficie total de construcción eran 15,811 metros cuadrados. Los locales comerciales, área libre, 765,66 y la altura sobre el nivel de banqueta, pues eran 40,7 metros, 38 metros, por ahí andábamos. Si ven, estas son las plantas arquitectónicas, estos son los niveles superiores. Y desde acá, bueno, se pueden dar cuenta de la configuración, ¿no? Irregular y también con entrantes, salientes, ángulos agudos, el área pues no generaba
un diafragma rígido. En la fachada oriente, bueno, son 25,90 metros, que es este lado. Fachada sur, vamos a escribir con el lápiz de una vez. Entonces, ay, perdón, no está escribiendo. A ver si escribe. Ok. Entonces, de este lado, 25 metros. Fachada sur, 37,86. Fachada poniente, 33,89. Fachada norte, 56. Todas estas dimensiones, ¿no? Les decía que teníamos dos sótanos, que eran dos sótanos de estacionamiento. Este es el corte. La planta baja, donde estaban las amenidades, y los demás, el resto de los niveles, pues eran los departamentos, que eran 12 niveles restantes, ¿no? Como les comentaban, pues sí, eran departamentos de interés social, son de 57, 61 metros cuadrados, pero ven, si pueden ir viendo las irregularidades, ¿no? Estos a departamentos, pues sí, se adecuaron al terreno que tenían. Supongo que sufrió un poco el diseño arquitectónico, porque pues estos ángulos tan cerrados pues obstruyen el paso, no se pueden meter los muebles adecuadamente, y desde luego pues para nuestro caso pues sí nos perjudican estructuralmente. Y así la mayoría, ¿eh? Todos con esas secciones geométricas tan irregulares que tenían los departamentos, ¿no? Si acaso, bueno, unos departamentos de enfrente pues ya sí son más regulares. Entonces, bueno, ya tienen otra configuración. Y como les decía, pues sí, no son tan grandes. Hay, bueno, 67, 65 metros cuadrados, 64. Les digo que estos son los trípticos que vendían. Esto es prácticamente lo que se vendía, la inmobiliaria. Las amenidades, bueno, y también traía gimnasio, un área de macetones, todo el área central. Afortunadamente, pues sí tuvimos acceso a los planos originales, es decir, tanto arquitectónicos como estructurales. Esta es una vista de la planta de azotea. Si pueden ir imaginando, pues es la irregularidad, ¿no? Entonces, para modelar esto sí nos complica la existencia y máxime su comportamiento, ¿no? Entonces, la el área libre que tenía será una L, pero sí todo alrededor, y la configuración del terreno, pues sí había muchas entrantes y salientes. Eso es en cuanto a la configuración arquitectónica. ¿Qué pasó? El 19 de septiembre del 2017 se suscitó un sismo con una magnitud de 7,2 de subducción. Este sismo, bueno, fue de los más fuertes que hemos tenido. Eh, eh, Cabe mencionar que también el 7 de septiembre hubo otro, y con una magnitud mayor, que si mal no recuerdo fue de 8,1, pero este se dio en otra zona de subducción, es en el estado de Oaxaca. En este caso, el epicentro fue dentro de las placas, la placa de Cocos y la placa norteamericana. Si observan aquí está indicado dónde fue el epicentro. Esta placa está interesante. Es una placa que está convergiendo, que es la de Cocos, el fenómeno de subducción, que prácticamente está encima la placa norteamericana, y abajo está la de Cocos. Tiene una pendiente que prácticamente se vuelve cero cuando se inserta directamente sobre la placa norteamericana. Esta es la placa norteamericana. Entonces, aquí en esta zona
pues la profundidad no es muy grande, llegará a unos 57, 40 kilómetros. El punto es que aquí fue donde se produjo el rompimiento de esa placa y ya esto ya es dentro de la placa norteamericana. Es decir, aquí, para que se ubiquen, aquí está, a ver si la alcanzan a ver, ahí está la zona de la Ciudad de México. Aquí está CU, aquí en el norte, y la placa, perdón, el epicentro, pues se originó en esta zona. Es le llamamos un sismo intraplaca, el cual se produce dentro de las placas tectónicas que están precipitando. A lo que quería llegar es que, si ven, pues la magnitud comparada con el sismo del mismo año que ocurrió en Oaxaca, pues fue de menor magnitud. Sin embargo, bueno, la cercanía que teníamos con la Ciudad de México, pues generó los daños que tuvimos en ese año, ¿no? Otro punto importante, bueno, ya les dije que fue una profundidad menor, es decir, menores a 60 kilómetros, a profundidad de 60 kilómetros, cuando son menores a esta profundidad, pues les llamamos sismos corticales, ¿no? Entonces fue un sismo intraplaca y que fue un sismo superficial que generó pues todo este daño que tuvimos en la ciudad y bueno, lógicamente que en los estados aledaños como son Puebla y Morelos. Entonces, derivado de ese sismo, este edificio pues tuvo bastantes problemas. eh, Se recopiló la información, fuimos a hacer un dictamen preliminar, este, conseguimos, pues, les digo que los planos estructurales. De la visita también que se hicimos, pues, vimos que era una losa reticular de 25 centímetros de espesor. La estructura, si ven, pues tiene muros de relleno en toda la colindancia y también, bueno, en zonas intermedias para generar los espacios de los departamentos. Pero su principal estructura son marcos rígidos. Estos marcos rígidos son de columnas de concreto y traves de concreto armado. Entonces, bueno, esa es la resistencia que nos daba el edificio. La cimentación, la- eh, a- si ven, pues en los muros que teníamos de contención y que sirvieron para generar los sótanos, estaban apoyados sobre pilas, les llamamos muro pila. Estos muro pila adicionales en el centro, pues llevaban pilas también, más o menos estaban a 26 metros de profundidad. Entonces, el problema en cimentación no fue tanto lo que ocasionó daños en este edificio, digamos, dentro de lo que cabe, pues se comportaba bien la cimentación. Estas pilas, pues iban ligadas igual por sus contratraves de liga, pues que rigidizaban la cimentación, a su vez, pues generaban los dados y de ahí se desplantaban las columnas. Por su uso y como lo tenemos en nuestro reglamento, pues es una estructura tipo B. Esta estructura, pues, tiene menos carga viva y también, bueno, los coeficientes de diseño eran menores. Entonces, de los reportes de daños que teníamos, son en los muros exteriores. Cabe mencionar que estos muros idealmente deberían ser de relleno, pero bueno, al no tener un buen procedimiento constructivo, pues tuvieron daños y estos daños pues fueron por la tensión diagonal, es decir, absorbieron cortante. Teníamos que ver la memoria, pues si habían sido diseñados, si absorbían cortante, pues les llamamos muros diafragma, ¿no? Si realmente habían trabajado como diafragmas o realmente, como vimos en los planos, pues estos eran de relleno, no debieron haber trabajado, se debieron haber separado de la estructura principal. Les digo, hubo muchos reportes
de cuál era la situación del edificio, si se podía tener la ocupación que requerían los beneficiarios o los dueños de los departamentos. Lógicamente, bueno, ya viendo el antecedente, uno decía, pues es que es muros, las columnas, las traves, pues no tuvieron daño, no hubo fracturamiento de las mismas, distorsiones importantes o que se hayan plastificado, no que encontramos nada de eso. Todo el daño se reflejó en estos muros de relleno, pero bueno, a una persona, que no es docta en el tema, les dices, pues no les pasó nada, ¿no? Pues digo, con justa razón te mandan a volar, ¿no? Pues quien ver un hueco ahí del muro y ves todo al exterior, pues no da nada de garantía para estar ahí, ¿no? Eh, Principalmente, bueno, fueron los muros. Otro problema que observamos, pues, fue en las escaleras. Este daño es típico y es que en las escaleras, pues, se hacen posteriores a los colados de las losas. Entonces, por lo regular, pues, se hace posterior y lo que dejan, pues, son unas barbas de refuerzo y esas barbas pues se anclan, generan posteriormente las rampas. Digo, no estoy dibujando bien, voy a tratar bueno, es para no tardarme. Entonces dejan barbas, preparaciones de barbas y las amarran, pero bueno, la longitud de desarrollo es muy poca. Entonces lo que generamos pues es que se fracture esta zona, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que le pasó a la zona de escaleras, que en las zonas escaleras pues debería ser una de las zonas más seguras por el desalojo y poner a salvo a la gente, ¿no? Estas son otras fotografías de los daños que hubo en los muros. En la parte de la azotea hubo hasta corrimiento. Este es un tanque de gas de 5,000 litros. Si ven, esta es la ampliación. Esta es la base y bueno, ya asomándose en la parte inferior, pues este es el corrimiento que tuvo, ¿no? Esto eran como de 25, 30 centímetros que tuvo de corrimiento. Digo, el no fijarlos, pues también es importante y bueno, nos queda experiencia de que pues aún y que pesaran mucho, pues en la zona, en la parte superior donde hay más desplazamiento, por obvias razones, al estar embolado, como si fuera una viga voladizo, tenemos más desplazamiento en la parte superior. Bueno, el caso es que el corrimiento, pues sí, no pasó a mayores, pero en una de esas, pues se hubiera volcado y hubiera sido un daño mayor, ¿no? Digo, no pasó, pero sí, el corrimiento fue importante, ¿no? Digo, este tanque de gas de 5 toneladas, pues sí, sí fue importante. Había igual en la parte superior zonas de jardineras, pues era un roof garden, de hecho. Pero sí, vean la irregularidad que tiene el edificio. Otro de los problemas que le encontramos, pues fue los recubrimientos que tenían los aplanados de mezcla, pues no puse el flexo, pero sí llegaban de 3 a 5 centímetros en algunas zonas. Entonces, esas plastas de material que le echan a los muros y luego cuando se van no a plomo, la constructora pues genera peso y esa es carga adicional que teníamos, ¿no? De hecho, muchos recubrimientos se desprendieron y bueno, sí, son peligrosos a una altura, a una cierta altura y que caigan eh, este, a pisos inferiores, pues dan mucho riesgo para los usuarios. Entonces, bueno, otro problema fueron los acabados, ¿no? Que están muy gruesos, se desprendieron, ciertamente. Entonces, otras imágenes, esta es en la parte superior, pues del movimiento, al no haber separación de juntas de los mosaicos, de las losetas, pues
tuvieron un bufamiento ahí en la parte superior, esto es en la azotea. Lo que les digo de las juntas, idealmente estos muros trabajaban de relleno, pues no debieron haberse, aquí está, estas juntas que tenían de columnas con los muros, pues literalmente en algunas zonas sí las tenían. Por acá se ve, esto le llamamos celotex, es el famoso celotex, pero no garantizaron una buena separación, ¿no? A veces es muy complicado generar esa separación. Máxime que le estamos metiendo aplanado, pues ya juntamos los muros con la estructura. Entonces, eso lo que nos genera, pues es una integración de los muros. Y entonces, en cualquier movimiento, pues son los primeros en gritar, al ser un material frágil, ¿no? Entonces, así muchas zonas. También, bueno, hubo grietas que no eran estructurales. En este caso, esta grieta pues era por la instalación eléctrica, ¿no? Aquí se pueden ver los contactos, la tubería que canaliza a la instalación eléctrica. Entonces, pues se desprendió al estar embebido en el muro y al tener movimiento se desprendió el acabado, pero bueno, estos no eran grietas estructurales, eran más bien, por aquí se ve, ¿no? Cómo seguían la manguera de las instalaciones eléctricas. Por aquí se ve también la manguera en la instalación. Entonces, se ranuran los muros y se embeben a las instalaciones. De hecho, bueno, ahorita la normativa lo que nos pide es que por lo menos no tengamos una continuidad de los agrietamientos, perdón, de los agrietamientos de la tubería. Es decir, la normativa actual nos dice que no podemos ranurar. Bueno, aquí estoy dibujando, bueno, por acá dibujo. Las ranuras pues no deben de ser a toda la altura del muro. La altura debe ser a la altura sobre 2. Esta es la altura total. Entonces, no podemos ranurar en toda la altura vertical, es lo que nos marca la norma. Ranuras horizontales, pues no podemos hacer. Y separación de las ranuras a un elemento estructural como castillos, por lo menos debe estar a medio metro. Entonces, si vamos a ranurar, sí se vale ranurar en unas piezas macizas, pero otra restricción es que estas ranuras, estoy viéndolo en planta, es la mampostería en planta. Lo que nos indica la norma es que esta ranura debe ser menor o un cuarto de todo el ancho de la sección. Bueno, tenemos restricciones, ya están más indicadas ahora en la nueva normativa, pero bueno, esto es a colación de todo lo que se ha visto en los procesos de sismo. Entonces, bueno, es muchas cosas de que se han estallado los muros, pues vienen derivados de ello, ¿no? Hicieron varias visitas. Entonces, en esta visita, por ejemplo, y este dictamen es un dictamen de alguna empresa, dice, en base a la inspección física realizada al inmueble mencionado, el cual cuenta con una estructura de traves, columnas y losas de concreto armado. Bueno, les comenté, no eran losas de concreto armado, eran losas reticulares. Entonces, aquí pues lo que le ponen, se puede concluir que la totalidad de la estructura resultó sin afectación y como conclusión, esto nos lleva a dictaminar que es una edificación segura. Si ustedes iban con los beneficiarios, con el usuario final, pues era una grosería, ¿no? Les digo, pues, ¿cómo voy a vivir con muros estallados, ¿no? ¿A quién le da seguridad, no? Entonces, bueno, era una perspectiva. Posteriormente, bueno, la Protección Civil de la alcaldía, pues ya dijo que no cumplía con requerimientos de seguridad. Entonces, el edificio, pues desde luego se desalojó. El edificio se tuvo que desalojar. Era muy
muy complicado, ¿no? Que le digas a la gente que pues ya no puede regresar a sus hogares, pues, también, no es una decisión fácil, pero también es, por otro lado, está la decisión de que, oye, les permites quedarse y esto puede generar que se te caiga un muro, aunque no sea estructural y sea relleno, pues puede ocasionar algo más grave, ¿no? Entonces, pues nos tocó pues darle seguimiento a este proyecto. Entonces, lógicamente que nosotros argumentamos, ¿no? Se puede concluir tras la revisión visual del inmueble que las fracturas de los muros fueron ocasionadas por desplazamiento de los marcos, ya que pues no se observó una junta necesaria entre los muros y los marcos de concreto. Entonces, bueno, los muros que no eran estructurales, pues se les transmitió acciones sísmicas. Entonces, el punto es que hay que generar juntas. Bueno, este es un ejemplo de cómo debemos de separar los muros. Hay que ponerles juntas que sean deformables. Antes usábamos materiales como el Celotex, pero el Celotex se rigidiza con el tiempo. Y otra, bueno, es que hay que adicionar alguna placa, un aditamento, pues para que no sufran volteo estos muros, ¿no? Entonces, aunque son de relleno o no son estructurales, pues sí hay que separarlos. Y bueno, vimos cómo estaba el plano, el proyecto estructural original, y sí, ciertamente traía estos detalles de desligamiento de los muros de mampostería con la estructura original. Digo, ya fue más bien procedimiento constructivo. Voy a hacer un paréntesis porque me acordé no sé si el doctor Roberto Ayar se reconozca estas fotos, pero allí en el 2002 estaban haciendo una ampliación en la ESPE. Es un ejemplo, es un paréntesis, nada más de lo problemático que es a veces que uno diseñe, pero ya en obra no se lleve a cabo lo que has diseñado, ¿no? Entonces, en este caso, pues vean que estos moretes que son de una escuela precisamente de Ecuador y de ahí de la ESPE, ya tienen años estas fotos, ¿no? Pero no hay una junta que deforme, que separe a la columna de estos muros. Y bueno, lo que nos va a generar, pues, es el problema de la columna corta, ¿no? La columna está absorbiendo un momento uno y momento dos, ¿no? Y lo que nos va a generar, pues es que el cortante, pues es la suma de los momentos entre la altura total. El problema es que si esta altura la cortamos, como es en este caso, pues la altura original era esta h. Y bueno, si la cortamos, si la rebajamos a la mitad, pues esto va a hacer que el cortante se aumente, ¿no? Dos veces el momento más. Esto va a generar que el cortante pues nos aumente. Entonces, bueno, es lo que pasa, ¿no? Que a veces se diseña, pero ya en obra pues nos cambian el diseño o las especificaciones, si no las acotamos como debiera ser, pues nos generarían problemas de esta índole, ¿no? Bueno, este fue un paréntesis y es a colación de lo que veníamos comentando, ¿no? Que hay que meterle la junta, si el muro no va a trabajar, pues no hay que hacerlo trabajar, que es muy complicado y ahorita les voy a platicar por qué. Bueno, el caso es que este es el proyecto original y sí venía el detalle de cómo separar los muros, traía su Celotex, que les digo que este material se endurece, no es muy deformable. Digo, se puede usar espuma de poliuretano o también se puede usar poliestireno, pero bueno, hay que especificarlo, ¿no? Adicional a esto, pues hay que darle los ángulos, hay que poner los ángulos, pues para que no se voltee el muro, ¿no? Entonces, bueno, salieron unas normas de emergencia de rehabilitación. Esto fue el 19 de septiembre del 2017. En esas normas de rehabilitación, pues nos pedía qué es lo que queríamos, ¿no?
Esto si lo comparamos, pues la rehabilitación pues es que se llegara a su comportamiento original la estructura, es decir, pues, que se recupere y es una similar igual a un enfermo, te rehabilitan y pues ya recuperas tus facultades a como estabas antes, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros vimos es que más bien necesitaba un reforzamiento, que es un incremento de la capacidad para resistir las cargas de la estructura. Entonces, bueno, se hizo más que una rehabilitación, o una reparación, que es el reemplazo o corrección de los materiales, pues lo que hicimos, pues, es proponer un refuerzo del edificio. Revisando y ahora sí, ya con los elementos que teníamos, se observó una primera discrepancia con el modelo original. Nosotros teníamos una zonificación, y la zonificación pues la encontramos como zona 3. En la Ciudad de México las dividimos en tres zonas: zona de lomas, que es la zona 1; zona 2, que es la de zona de transición; y zona 3, que es la lacustre. Nosotros habíamos encontrado que, pues sí, ciertamente era una zona con un coeficiente sísmico que es el que diseñábamos antes. Cuando diseñábamos por fuerzas, pues teníamos un coeficiente de 0,40. Lo que les comentaba, la cimentación realmente trabajó bien. Eran pilas desplantadas a 26 metros. Como se generaban los sótanos, eran sótanos con muros de contención, les llamamos muro pila. Entonces, pues realmente estaba muy rígida y pues sí se fue a la capa dura, ¿no? En el estrato duro que tenemos, vamos a dibujarlo por acá. Tenemos una costra superficial, más o menos, precisamente tenemos toda esta zona que es la formación arcillosa superior, que es pura arcilla. Y pues tenemos el estrato duro, ¿no? Este estrato duro es el primer estrato duro y por lo regular es a donde desplantamos todas nuestras pilas o nuestras cimentaciones profundas. Bueno, tiene alrededor de 6 metros. La profundidad de esta formación arcillosa depende de dónde nos encontremos, pues sí varía de 30 a 50 metros. Esto depende de dónde estemos. Y posteriormente, bueno, tenemos una formación arcillosa inferior, o sea, siguen arcillas. Lo que sí, pues esto es irreal, ¿no? Yo estoy poniendo estas rectas, es decir, los estratos los estoy poniendo rectos, pero bueno, eso queda mucho que decir, ¿no? De esto va, deformándose, es decir, va curvo o van cambiando de acuerdo a donde nos posicionemos. Bueno, el caso es que estos es donde se desplantó, ¿no? Este es el estrato duro, suelos más competentes, en donde se desplantaron estas pilas. Entonces, el problema de asentamientos o que tuviéramos hundimientos o que no tuviéramos capacidad de carga por el edificio no era el problema. De hecho, eso lo constatamos con un estudio de verticalidad. El estudio de verticalidad pues nos daba a ver si se habían presentado deformaciones en la vertical. Revisamos asentamientos. Entonces, bueno, se comportó bastante bien. Bueno, esta es la ubicación de las pilas, de los dados que conforman las pilas, todos estos círculos este, que tenemos aquí en la planta, pues son todas las pilas. Posteriormente, bueno, les digo que tuvimos suerte de tener acceso a los planos estructurales. Eso nos ayudó en gran medida, pues, para revisar si lo que estaba en los planos coincidía con lo que estaba en campo. Pero vean la irregularidad, ¿no? Aquí, estas son en los sótanos, es la área de estacionamientos. Si lo ven, pues es como árboles de Navidad, ¿no? Tienen un tronco en sí y salen bastantes ramificaciones. Y bueno, esto lo que nos genera es un trabajo inadecuado, no están ortogonales todos los ejes. Aquí se vio que se dio más bien el proyectista se dio ante caprichos arquitectónicos, ¿no? Muchas veces lo hacemos o lo hacen esto, la posición de las columnas, pues para
evitar que afecten el tránsito de los vehículos, ¿no? Entonces, también si ven muchas columnas, cambian de posición, están puestas verticalmente, luego por aquí están horizontalmente. Entonces está muy caprichoso el proyecto. Entonces sí, sí, complicado en todos sentidos este proyecto, ¿no? Digo, sí, no hay ortogonalidad, entonces difiere mucho las rampas de acceso. Y bueno, esto es en las plantas de sótanos y planta baja. En las plantas superiores se ven la configuración, pues precisamente pues son lo que está apoyando toda la resistencia, donde está apoyando pues, son estos marcos rígidos, ¿no? Pero sí les digo que cambian de posición, igual por el capricho arquitectónico, igual también no tenían mucha área de construcción los departamentos, estaban literalmente muy irregular. Esto está, se complicó el diseño, pues la complicaron, ¿no? Bueno, otro problema que tuvimos, ciertamente, llenas para hacérselos saber, es que había una zona de volado, esta zona. Entonces, lo que nos generaba era ya cuando se modeló, aquí había mucho desplazamiento en los modos de vibrar, pues generaba bastantes desplazamientos en este vértice. Lo que observamos, pues también, ¿no? Es que estaba raro el diseño porque teníamos una trave, la trave que estaba apoyándose sobre, esta es la que cargaba en el volado, pues era de menor sección, ¿no? Andaba en 50 contra 75, entonces, bueno, debería ser más rígida. Bueno, ahí ya son cuestiones de detalle, ya no ahondamos más, nuestra misión pues era reforzar el edificio. Entonces se modeló tal cual se hizo en un principio con el reglamento original. Discrepancias que tuvimos, una pues les decía que era las no hicimos el No lo estudio de escucho. mecánica de suelos en un principio, sino este mapa de zonificación viene de reglamento. Esa zonificación ya tiene años de estudios y bueno, se fue recuperando toda esa información y se zonificó toda la Ciudad de México. Otro punto importante en que no estamos de acuerdo, bueno, el grupo A, pues estamos de acuerdo. Era en los factores de ductilidad o factor de comportamiento sísmico que le llamamos. Es cuando reducimos los espectros. Los espectros, lo reducimos por la ductilidad que tiene la edificación. En el original traía 4 de ductilidad. Irregularidad, ustedes vieron ahorita así de bote pronto cuánto tenía la irregularidad. Digo, esta debió haberse castigado más para nuestro criterio. Digo, esto ya es criterio del estructurista. En lo personal, pues nunca hemos diseñado de utilidades altas. No es cobardía, más bien son por todas estas incertidumbres que se tienen, ¿no? Entonces, pues revisamos otra vez el mapa de zonificación y aunque no habíamos hecho estudio de mecánica de suelos, decía que era zona de lago, a diferencia de lo que decía el estudio original. Entonces, bueno, los coeficientes sísmicos para una zona del lago era de 0,40 y para una zona de transición, que en la cual estaba el diseño original, pues variaba al 0,32, ¿no? Era otra de las características, pues bueno, que no coincidía con la revisión. Entonces, la zona en estudio, bueno, aquí ya hubo una rectificación ahí del estudio de mecánica de suelos o se desdecía. Este, Aquí el estudio de mecánica de suelos. Entonces, la reglamentación dice tal cual, ¿no? Pues nosotros tomamos los valores de una zonificación general, pero el que nos va a dar dónde se ubicaba el edificio, pues era un estudio de mecánica de suelos ya en forma y con estudios
del subsuelo. Otro problema que encontramos era que el nivel de aguas freática, pues sí estaba a 375. Todavía ya llegamos, estas fotos son de cuando llegamos y pues tenían un nivel alto del nivel de aguas freático. Estaba todo encharcado, todos sus cajones de estacionamiento, todo esto es agua que estancaban. De hecho, para mover sus autos, pues tenían que salir con botas. Y esto es ya de eficiencias constructivas, ¿no? Desde un inicio, pues hay que generar que sean impermeables, que no haya oquedades en los muros. Y bueno, hay que hacerles, por lo regular, pues lo que hacemos son las famosas, bandas ojilladas, ¿no? Si colamos en partes, pues hay que meterle la banda ojillada para que, ay, perdón, para que no se nos filtre el agua, ¿no? Muchas veces, ahorita estoy poniendo una sección de muro, ¿no? Entonces, tanto en la losa como en elemento vertical, pues generamos juntas frías. ¿Por qué? Pues colamos en partes. Entonces, muchas veces, para evitar esto, una es que se cuele con concreto de impermeabilizante integral y la famosa banda hojillada, es decir, ponerle la banda plástica en donde generemos juntas. Esta es lo que estoy, ay, me salió medio fea la banda, pero bueno, es generar la banda hojillada para que generemos la impermeabilización en los muros y pues no se nos filtre el agua, ¿no? Entonces, bueno, son de las cosas que a lo mejor constructivamente se suscitan. Entonces, bueno, son problemas que igual aparecieron aquí en el edificio. Les decía que tuvimos que hacer la comparación de la, del estado original, cómo se encontraba y bueno, con el proyecto, ¿no? Revisamos desde luego con pruebas no destructivas, que bueno, tenemos que ratificarlas con pruebas destructivas. De las clásicas, pues es el escáner, el esclerómetro. Les comentaba que tuvimos que hacer el estudio de verticalidad para ver si había problemas con la cimentación. Bueno, estos son los valores. Teníamos tolerancia por la altura de 18 centímetros. La deformación que encontramos este, fue de 0,33, 3 centímetros. Entonces, bueno, estábamos, a lo mejor más bien esa deformación fue por procedimiento constructivo y no era por hundimiento. Estas ya son las pruebas ya destructivas, en donde se tuvieron que corroborar con las pruebas de esclerómetro, se sacaron corazones. Bueno, aquí son todas las pruebas destructivas, se sacaron de corazones para sacar las resistencias. Este, y bueno, lo resultante de lo que teníamos en sótano pues tuvimos un promedio, en promedio 486 kilos por centímetro cuadrado. Lo que nos indicaba el proyecto, pues eran 350. Entonces, bueno, ahí estábamos más arriba. En los niveles superiores, 494. La resultante, bueno, teníamos de 447 y pues el proyecto decía 450. Digo, no habría tanta discrepancia ahí entre los estudios que se hicieron y lo que decía el proyecto. Si acaso en los últimos niveles dio de 329 la resistencia por compresión y el plano decía 350, ¿no? Entonces, bueno, había unas discrepancias mínimas, no le di tanta importancia. También en el proceso constructivo, pues se abrieron recubrimientos para verificar si realmente estaba el armado que especificaba el proyecto. Digo, aparte de que se reforzaron, sirvió este encamisado pues para revisar el armado. Y no había discrepancia. Digo, en cuanto a armados, secciones, sí coincidían. Si acaso fue mínimo el cambio de resistencias de concreto. Pudimos, bueno, en ese sentido, pues corroborar que sí se hizo conforme a proyecto el inmueble, ¿no? Se hicieron de los modelos originales, pues se hicieron tres, y esto es con el reglamento anterior, todavía era con el reglamento con el cual se diseñó en su momento el edificio.
Entonces, pues ponderamos, revisamos con los valores originales que ellos tomaron, utilidades altas, zonas de transición, ya luego pues de ahí pues fuimos derivando, ¿no? De utilidad alta, pero ya zona del lago, bueno, me voy a saltar esto, de desplazamientos, desde luego, con el modelo uno, que era una de utilidad alta, este es el modelo uno, de utilidad alta y coeficiente sísmico bajo por la zona de 2. Nuestros modelos ya con ductilidades más bajas y con zona 3 zonas de lago. Entonces, bueno, ya el modelo 3 pues sí tenían desplazamientos del modelo de 40 centímetros, a diferencia de 21, ¿no? Se iba a la mitad. Como les decía, pues tuvimos acceso a la información de los planos estructurales y estos a su vez los corroboramos en sitio para ver si coincidían. No fue por ahí el problema. Estos son los armados de las columnas en los diseños del modelo uno cumplía, es decir, que el original con los valores que tomaron en cuenta ellos, el calculista original, nosotros pues ya revisábamos y ya con otras ductilidades pues no cumplía el edificio. Y bueno, revisamos las columnas, ¿no? Otro punto importante pues era el periodo de vibración, ¿no? Idealmente en el modelo pues vibraba, el periodo de vibración de la estructura pues era de 1,65 en el modo uno. Es decir, pues tenía bastante desplazamiento el edificio. Sin embargo, bueno, corroboramos con un estudio de vibración ambiental. Entonces, lo que tuvimos, bueno, el suelo era cercano a 1,20 segundos, era el periodo del suelo. Y de la vibración ambiental, lo que obtuvo este análisis, este estudio ya fue lo pedimos nosotros. Estos resultados, por aquí los tengo. Eh, Aquí están. El periodo de la estructura, pues, era más rígido de lo que daba el modelo, ¿no? 0,91, 0,95. Entonces, pues, comparándolo con la del suelo, pues estábamos, bueno, decía que era a 1,20 el periodo del suelo. El reglamento, o hay ya con la plataforma del Sistema de Acciones Sísmicas de Diseño de la Ciudad de México, marcaba que el periodo dominante era de 0,994. Entonces, bueno, también había diferencia, ¿no? Con lo que obtuvimos del periodo del estudio de vibración ambiental y en los periodos del suelo. Entonces, bueno, resumiendo, es que era más rígida la estructura, 0,94, a diferencia de lo que se diseñó o el modelo original, ¿no? Que era de 1,65. Pues eso en cierta medida pues estaba bien, pues nos alejábamos de la zona de resonancia, ¿no? Es decir, de esta zona que es la que no queremos estar, en donde el periodo de la estructura con respecto al suelo, pues por lo regular lo tratamos de que esté en este rango de menor a 0,7 o mayor a 1,2 para que no nos toquen las aceleraciones máximas. Digo, es lo que teníamos contemplado. Si ven, el edificio original tenía un periodo de 1,60 y tantos y el periodo del suelo 1,20. Entonces, bueno, sí estaba, ciertamente sí se alejaba, ¿no? Pero bueno, no era lo real. Para hacer, para posteriormente, bueno, ya con todos los resultados que teníamos, todos los elementos que teníamos, pues vimos las opciones de reforzar el edificio. Ciertamente ya teníamos que contemplar las normas de emergencia que se sacaron en diciembre del 2017. Ya era algo que tenían
contemplado, ya se iba a cambiar el reglamento, no lo habían cambiado y el sismo pues aceleró todo este proceso burocrático para liberar el nuevo reglamento. Entonces, bueno, haciendo un resumen de los periodos de vibración, el periodo del suelo, 99.4. Del estudio de vibración ambiental, pues estamos en resonancia, es decir, caíamos en la zona centro del periodo de la estructura entre el periodo del suelo, pues caíamos prácticamente en uno. Del modelo analítico, pues estamos en punto 1.64, ¿no? Pues el modelo analítico no se parecía en nada a lo de la vibración ambiental. Entonces, pues de la presión social, entonces el gobierno, de hecho, fue el que financió, se hizo una comisión de reconstrucción de la Ciudad de México y fue quien trabajó en el financiamiento de este proyecto, ¿no? Entonces, las opciones que teníamos, pues, era hacer refuerzos tradicionales, como era rigidizar con muros de cortante, hacer refuerzos con eh, elementos o viscosos o elementos histeréticos. Ahorita les digo en qué ecuaciones teníamos. Entonces, bueno, de los aspectos tradicionales, pues era la ampliación de las propias columnas, generación de nuevos muros de concreto, refuerzos con contraventeo de concreto o de acero, es decir, el contraventeo tradicional de vigas, secciones HSS y para rigidizar el edificio o combinación de las mismas. El problema que tuvimos pues es que se incrementaba la cimentación y como les había mostrado pues la cimentación era de pilas, entonces teníamos que esas pilas pues ya no soportaban todos estos elementos diagonales, teníamos que invertir bastante en cimentación pues, al igual que los elementos de concreto, ¿no? Al darlos más rígidos, se iban a llevar el esfuerzo del sismo y bueno, eso a su vez pues se lo tenían que transmitir a la cimentación. Entonces, estaban, por un lado, pues los muros de concreto, hicimos, de hecho ya teníamos el proyecto con refuerzos de concreto, no se alcanzan a ver aquí en las plantas, pues había muros que habíamos hechos ya de concreto, todos estos negritos que se ven, pues eran de concreto, ¿no? Sin embargo, pues también no había mucha facilidad para meter el refuerzo en la cimentación, que el refuerzo pues era incrementar pilas, ¿no? Entonces teníamos que meter pilas seccionadas pues para meter este tipo de refuerzos. Otra propuesta que vimos y anduvimos lucubrando pues fue contraventeo diagonal de acero, que era también clásico. Había muchas, información bibliográfica, ¿no? De lo que se hizo en el sismo del 85, casos de estudio ya muy específicos donde vieron, pues, buenos resultados. Máxime también, bueno, otro punto importante, pues es que teníamos que hacer un exoesqueleto. ¿Por qué un exoesqueleto? Porque si nos íbamos con contraventeos concéntricos, es decir, los concéntricos son los que están en el centro de los ejes, tanto de las traves como de las columnas, pues íbamos a reducir el área y los espacios de los departamentos. Entonces, bueno, era la complejidad la solución estructural. Teníamos que trabajar por fuera porque íbamos a quitarles y robarles área. Si de por sí, bueno, ya estaban muy castigados los departamentos porque eran departamentos pequeños, pues nos íbamos a alargar. Ah, me cumplió la hora. Le voy a dar más velocidad, perdón, para acelerar pues si no, aquí me voy a quedar toda la tarde, noche con ustedes. Le voy a acelerar más, perdón. Entonces, bueno, estas eran otras opciones. También generar estructuras extraordinarias como especie de soportes, pero ya refuerzos externos también eran la otra posibilidad. Y ve el problema, pues que no había tanto espacio. Estas sistema Diagrid, que eran contraventeos de la parte exoesquelética del edificio.
El encamisado, bueno, sí hubo encamisado en algunas zonas y esto fue posterior, ya les diré en dónde se encamisaron algunas columnas con precisamente encamisados metálicos, pero sí, estos refuerzos tradicionales pues no se adecuaron a nuestras necesidades. Entonces, bueno, la empresa Dampu pues, nos hizo ahí modelos, ¿no? Oye, pues si le metes contraventeos convencionales, pues íbamos a reforzar con, creo que eran 120 diagonales. El caso es que sí, la cimentación era la que iba a sufrir. Y como les decía, no teníamos espacio en los sótanos, tenían que ser, las pilas seccionadas como se ven en las imágenes. Y bueno, pues nos fuimos a la filosofía de ya protección de sistemas de protección, sistemas antisísmicos. Y bueno, el caso es que estos sistemas pues sí son caros, desgraciadamente. El costo inicial pues sí se incrementa. Esta es una gráfica de FEMA, la Agencia Federal de Daños de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, los sistemas de protección pues sí se encarecen el costo de las edificaciones, pero los costos de reparación, pues es donde podemos decir que no le invertimos tanto. Aparte, pues la ocupación, pues sí es inmediata, ¿no? Es prácticamente se revisa y bueno, ya se puede reutilizar los edificios. Los reglamentos mejorados, es decir, con reglamentación más actualizada, igual incrementan costos. El costo de reparación, pues sí es más elevada. Y bueno, ya ahorita están poniendo en esta última columna, si ven otro factor importante que ya se está poniendo a colación y de los diseños, pues es que no seamos tan, no causemos tanto daño e impacto ambiental, ¿no? Ya la emisión de CO2, pues ya la tenemos que reducir en todos los procesos de la construcción. Pues ya los sistemas clásicos, pues ya dan a la par el daño, el costo inicial con el costo de la reparación. Entonces, pues tuvimos que ver por dónde podríamos pegarle y bueno, vimos la opción de los disipadores sísmicos y bueno, con la ecuación básica de la energía, en donde pues, podríamos pegarle desde la fuente, es decir, donde se emite la energía, el sismo, pues con algún aditamento, bueno, que es lo clásico de los aisladores de base. Podríamos pegarle por la ecuación de la inercia, la masa por la aceleración. Bueno, estos son con amortiguadores de masa sintonizada. Podríamos pegarle con contravientos que tuvieran el dispositivo de amortiguadores viscosos, que esto le pega más en la velocidad. Y pues la opción de rigidizar. Entonces, la opción de rigidizar, pues es en la ecuación del desplazamiento, ¿no? Entonces, pues eran las opciones que teníamos. Se vio, para no serles larga y muy largo el cuento, estos amortiguadores de masa sintonizada, pues la verdad sí son muy especializados, no hay espacio donde meter esto, de eso pues no fue viable. Entonces, bueno, esta opción no la tuvimos considerada. Amortiguadores viscosos, sí lo vimos. De hecho, la opción pues no era tan descabellada. El problema, una es que, si ven, pues son concéntricos. Nosotros necesitábamos reforzar exoesqueléticamente, entonces ahí era una complicación. Otra, vimos los costos, no había proveedor nacional, venían desde Suiza, Estados Unidos o Alemania. Entonces, se disparó el costo también de la aduana. Estos sistemas pues eran costosísimos. Otro punto importante para estos sistemas de disipación de energía, pues es que hay que hacer pruebas, ensayos de laboratorio, que en México no los tenemos. Entonces, bueno, hay que probarlos en otros países y esto pues a su vez pues incrementa los costos.
Entonces, bueno, pues también desechamos esto de los amortiguadores viscosos, les digo que por costos y también por proceso constructivo, que tenía que ser eso esqueléticamente, no podría ser concéntrico porque quitábamos área a los departamentos. Y por último, bueno, la otra opción de pues pegarle de una vez a la energía, que es con los aisladores de base para que no llegue tanta energía al edificio. El problema de estos, pues, fue que, pues, era un terreno blando, entonces los desplazamientos iban a ser muy grandes y, pues, otra es que, pues, si de por sí estaban sufriendo espacio, no hay espacio, no había una zona para que el edificio se pudiera desplazar libremente, entonces, bueno, tampoco fue viable, ¿no? La única opción, pues, sí nos quedó estos amortiguadores histeréticos. Rápidamente les comento que había amortiguadores histeréticos y los más usuales pues eran los de los famosos BRB, contraventeos con restricción al pandeo. Estos podrían haber sido una opción y estos otros amortiguadores histeréticos que traen unas placas son las deformables en la parte superior o en la cabeza del disipador. Entonces, entre ellos, pues el más viable fue este. Otra ventaja que tuvimos, pues es que ya había experimentación en el Instituto de Ingeniería y pues un poco o un tanto el laboratorio, pues ya no era tan complicado, pues era ya en el propio país. Entonces, de primera mano, y de hecho así se llamaba la empresa bueno, era un semillero. Sismic Performance Labs, era el semillero, son los compañeros de Dampo, estos eran sus inicios, sus pininos. Entonces, bueno, hicieron igual, ellos modelaron el análisis no lineal con este tipo de disipadores. El problema que veíamos con la generación de estos disipadores, bueno, es que todavía no tenían muy bien a bien el proceso, digo, todo esto fue de los inicios de ambas partes, ¿no? De los sistemas de disipación. Digo, estos tenían patente más bien. De hecho, una de las estructuras que se reforzaron, pues fue la UAM, precisamente con estos disipadores contravientos con restricción al pandeo. De hecho, bueno, traen la patente y es una empresa gringa. Bueno, pues ya no quisimos ahondar más en el tema, ¿no? Y aparte, bueno, les digo que teníamos que generar la conexión que fuera exoesquelética. Y si ven otra vez, por ejemplo, en la UAM, pues sí son concéntricos. Bueno, ya habíamos hablado de los viscosos que le pega a la velocidad, el amortiguamiento en la ecuación de la energía. Y bueno, también otra vez ya les había platicado, ¿no? Tanto el costo, el traer los elementos para acá, se nos complicaba y aparte, pues sí, eran la adecuación que teníamos que hacer para hacer los esqueléticos, pues era complicada, ¿no? Bueno, para no hacerles larga la historia, bueno, aquí son algunos resultados que nos dio Dampo, y de las pruebas de laboratorio. Entonces, si ven, se generaron y el refuerzo ampliado fueron con estos disipadores histeréticos que no son más que si ven la deformación que se hace aquí, este es un perfil HSS, el cual conecta a una placa vertical que a su vez trae otras placas horizontales y estas placas pues generan la deformación para disipar la energía. Digo, se empiezan a plastificar estas placas y bueno, es la que absorbe la energía, ¿no? Estas a su vez pues traen una placa lateral que se conecta a una placa base, que esta placa base pues es a donde se une a la estructura. Digo, toda la caja que tienen, si alcanzan a ver la imagen, pues tienen una caja, ¿no? Ahí estas cajas es nada más para que eviten el contacto con la intemperie. No están trabajando estructuralmente, sino nada más estas placas que tienen tanto verticales como horizontales son las que están trabajando. Es decir, todo lo que se ve aquí en la imagen en rojo, pues no es más que el cerrar
ese disipador. Entonces, lo que genera que se disipe la energía, pues es la deformación de estas placas. En lo que en su momento era el sistema HADAS o TADAS, pues es el mismo principio. Y bueno, si ven, fue más fácil, más factible adecuar la conexión en el exterior del edificio. Si ven, fue ya reforzado el edificio. eh, eh, Esto conlleva pues que se haga un análisis no lineal del edificio pues para ver dónde se hacen las articulaciones plásticas y pues generar o tener prioridad en que las articulaciones plásticas no se generen en las columnas, que bueno, eso generaría daño en todo el edificio. Entonces, pues fueron algunas, ya con la edición de que hicimos de los disipadores histeréticos, pues se hizo igual una reubicación. Por ejemplo, de aquí, pues era tratar de evitar el menos daño, porque afectamos, si ven en todos los balcones, pues con estas diagonales, pues se dañaban, ¿no? Entonces tuvimos que reubicarlos. Si ven en la imagen del lado izquierdo, en los balcones se tuvieron que reubicar. Si estaban en una recámara, se pasaron a la sala y viceversa. Entonces, bueno, fueron las adecuaciones. Se taparon, sí, algunas ventanas de baños o algunas de recámaras, sí se taparon, pero bueno, era lo menos invasivo que podríamos hacer, ¿no? Bueno, estas son las propiedades que nos dan de resistencia, de rigidez, y de la fuerza que transmiten antes de la afluencia, que tenemos que transmitir en un sismo 30, 50, 80. Lógicamente que los más, con más capacidad fueron en la parte inferior. Este, Nada más como breviario cultural, pues estos deben tener una inclinación mayor a 30 mayor a 30 y menor a 60, si no, no trabajan estas diagonales, ¿no? Entonces, para dar ese ángulo, pues por eso ven que absorbemos varios niveles, ¿no? No es de un nivel a otro nivel, sino pues, prácticamente son de 3 niveles a 3 niveles que se hace toda esta diagonalización, pues, pero es básicamente para generar que se transmitan bien los esfuerzos. Ya nada más como conclusión, me voy rápido. Ya estoy terminando, ¿eh? No es mi idea, quitarles mucho tiempo. Fíjense que ya para los famosos periodos, bueno, estos fueron los resultados. Quedó muy rígida, o sea, la idea era rigidizar, pero bueno, se acercaron a los valores del suelo, punto 95, punto 93, punto 71. No tan rígida como decía o sea, para alejarnos de esa zona en donde las aceleraciones son altas, donde coincide el periodo de la estructura con el periodo del suelo. En este estudio, este fue un estudio que hicieron en marzo del 2023 de ese mismo edificio, de un estudiante de maestría. Pero bueno, nosotros honestamente pues llegamos hasta a la zona de sótanos, pero ya no simulamos ni hicimos interacción suelo-estructura, a diferencia de esta ingeniero, bueno, ya es maestra, generó todo el modelo, pero puso interacción sobre la estructura. De sus resultados, y bueno, esto ya lo pude ver posteriormente en la publicación, el refuerzo de los disipadores, con disipadores, pues le dio ya con interacción suelo-estructura un periodo de 40. Entonces, si ven, pues sí lo redujo. Y esto es nada más involucrando la interacción sobre la estructura, ¿no? Entonces, bueno, ya eso da un cierto alivio a estas alturas del partido, porque, bueno, por lo menos sí se alejó de esta zona, complicada, ¿no? Bueno, me fui rápido, perdónenme, pero sí me pasé 20 minutos. Disculpen. Pues le cedo el micrófono, abrimos las pantallas. Pues, adelante, doctor Brian. Perfecto, profesor Sado, por la presentación. Hay varias preguntas acá respecto a s- si dentro de las propuestas evaluaron otros disipadores de energía adicional que nos mostró en la presentación. Sí, les decía que los viscosos, los que tienen amortiguador viscoso,
El problema, pues sí era el que teníamos complicaciones por ser un exoesqueleto. Entonces, la preparación que viene es para que sean disipadores concéntricos. Entonces, bueno, eso es lo que nos complicó un tanto el tomar otro tipo de disipadores. Les comentaba, bueno, ya los de BRBs que tenían patente, el otro punto importante que nos generó que no usáramos uno u otro, pues era el costo, ¿no? El costo de los mismos, el traerlos que venían ya patentados de otros países y, bueno, los estudios de laboratorio que también la reglamentación mexicana pues nos pide que los estemos, si hagan pruebas antes de colocarlos, ¿no? Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Realmente un tema bastante interesante. Respecto al tema de la cimentación, ¿eso cambió en algún momento en el reforzamiento? ¿Lo evaluaron si necesitaban, digamos, incluir algún adicional para la cimentación? Sí, de hecho sí, hubo puntos que no pasaron y sí hubo puntos que tuvimos que reforzar. Ingresamos más, a ver, sí, por acá está. Ingresamos o colocamos algunas pilas, en puntos específicos por los disipadores histeréticos. Sí, sí lo hicimos. Bueno, no tengo. eh, Ok, sí, no la puse la imagen, es un plano ya constructivo, creo que es después de la presentación, por aquí anda, donde sí tuvimos que abordar el tema de la cimentación, tuvimos que, generar refuerzos, aquí está. Aquí están. Entonces, hay zonas en donde sí de plano, tuvimos que, donde bajaban diagonales, sí teníamos más problemas en la cimentación, donde la capacidad de las pilas, pues ya no resultaba o ya no tenían esa capacidad por, adherir estos refuerzos, de estas diagonales. Entonces sí generamos, en algunos puntos, fueron mínimos, pero sí tuvimos que reforzar la cimentación. Bueno, gracias por la respuesta. No tengo más preguntas por parte de los asistentes, así que voy a pasar a palabras por parte del doctor Roberto Aguirre. Solamente felicitarle por varios motivos. Primero, la conferencia estuvo extraordinaria. Segundo, porque usted ha participado en el reforzamiento de un edificio que realmente se le ve muy interesante con esos dampo. Nosotros somos, personalmente soy muy aficionado de los dampo, pero nada más. Y me alegro mucho que usted ahora haya trabajado en esos y téngalo por seguro que le molestaré con algunas inquietudes que tengo sobre esos disipadores dampo, que me parece una muy buena opción. Me parece una muy buena opción para reforzar. Estoy contento, orgulloso, feliz de que usted nos ha dado esta conferencia. Y nada más que agradecerle por el tiempo dedicado, por la forma como nos ha transmitido eh, sus conocimientos con gráficos, explicándonos, Dios mío, y lo hacía muy bien. Muchas gracias. He disfrutado mucho de su conferencia. No, el agradecido soy yo por la invitación y disculpen, me traje quórum, hay varios alumnos, ya vi por ahí, igual de las asociaciones de donde estoy, pues les agradezco mucho también al público asistente. Me traje de porra, como dicen por acá, me traje a mi porra también. No, perfecto, profesor Salud. Realmente una conferencia brillante y la complejidad y lo interesante del proyecto vale la pena de verlo. Estoy seguro de que igual mucha más gente puede acceder al video. Gracias por permitirnos grabar y poder difundir este conocimiento. Ahora, yo, al unirme también a las palabras de tu doctora Guía, quiero entregar un certificado, voy a compartir mi pantalla, que se otorga al profesor Sados Fernández Calderón en agradecimiento a la difusión de su conocimiento y su valiosa participación. Ahí está. En este espacio, el conocimiento no se detiene, doctor Roberto Ayala Falconi, con el tema
proyecto de refuerzo con disipadores esteréticos. Firma mi persona, Brian Cagua, como coordinador de Arte de Ciencia Lab. Nuevamente, gracias por aceptar dictar la conferencia en ese gran modo o esa apertura que lo ha hecho esta noche. También quiero reiterar la invitación a dictar en un futuro otra conferencia y también a los asistentes de que este espacio es para compartir un grato momento, encontrarnos con amigos, aprender lo que están haciendo y también poder aprender día a día de estas experiencias. Así que este espacio se mantiene todos los lunes a las 19 horas en el mismo enlace de manera gratuita. Profesor Sadot, ¿algún otro comentario antes de dar por finalizada la... No, pues otra vez agradecerles nuevamente la invitación y bueno, y poder compartir ya no de modo nacional o local y pues sí, compartirles igual a los compañeros estudiantes y colegas que el doctor Roberto Aguiar pues ya tiene bastantes años con esto. Me acuerdo cuando dio alguna conferencia en el Instituto Politécnico en la sección de estudios de graduados, estaba precisamente innovando él ya en en estas áreas, ¿no? Con la famosa Visión 2000. Y bueno, era prácticamente, me acuerdo de las conferencias que daba de pushover, pero ya tiene bastantes años y bueno, agradecido nuevamente y poder compartir igual con ustedes conocimiento. Pues muchas gracias por todo y gracias nuevamente, un gusto verlos de nuevo ahí. Como dice, la ciencia no se detiene, pues sí, sí, si realmente esto va evolucionando y no deja uno de aprender, ¿no? Pues muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, estén muy bien y que esté muy bien por México. Un saludo fraterno a todos, tengan una muy buena noche y hasta una nueva conferencia. Pasen muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Chao.